El padre se llamaba Héctor Castellanos, 44 años, ingeniero agrónomo que trabajaba para una empresa que evaluaba terrenos en la región de la Selva Lacandona. Conocía la selva chiapaneca mejor que la mayoría. Había caminado docenas de veces por esos caminos de tierra y esa familiaridad era exactamente el problema, porque cuando uno conoce un lugar demasiado bien, deja de tenerle el respeto que merece. Su esposa Adriana tenía 41 años, maestra de secundaria, una mujer inteligente y serena que era el centro de equilibrio de la familia. Sus hijos eran tres: Rodrigo, de 16, Camila, de 13, y el pequeño Nico, de 8 años, que era el tipo de niño que hace preguntas para todo y que, según su papá, iba a ser científico porque nunca aceptaba ninguna respuesta sin entender el porqué. Ese agosto habían ido a pasar unos días en una cabaña que Héctor conocía de sus viajes de trabajo, en los límites de un ejido cerca de Ocosingo, un lugar que según él era tranquilo, accesible y perfecto para que la familia conociera la selva de cerca sin el turismo organizado de Palenque o San Cristóbal. Adriana había dudado un poco al principio, pero Héctor le aseguró que conocía la zona perfectamente y que iba a ser una experiencia que los niños iban a recordar toda la vida. Tenía razón en eso último, aunque no en el sentido que imaginaba. El primer día y el segundo transcurrieron exactamente como Héctor había prometido. Caminatas por la mañana, río por la tarde, comida en la cabaña, historias en la noche alrededor de una fogata pequeña. Rodrigo, el mayor, andaba con su teléfono, grabando todo para sus redes sociales. Camila recogía plantas y piedras interesantes para llevarse de recuerdo. Nico hacía las preguntas de siempre sobre cada insecto y cada árbol que encontraban. Era exactamente el tipo de vacaciones que Héctor había prometido. La noche del tercer día, Héctor se dio cuenta de que había dejado su GPS profesional y una carpeta con documentos de trabajo en el carro que había estacionado en un claro a unos 2 kilómetros de la cabaña, más cerca de la carretera principal. Necesitaba esos documentos para una llamada de trabajo temprano el día siguiente. Eran las 8:30 de la noche. Héctor dijo que iba y volvía en 40 minutos, que el camino era recto y lo conocía de memoria, que no había ningún problema. Adriana dijo que esperara al día siguiente. Héctor dijo que era solo 40 minutos. Rodrigo dijo que él iba con su papá. Y entonces Camila dijo que ella también iba porque no quería quedarse sola con su mamá. Y al final, los 5 terminaron saliendo juntos hacia el carro a las 8:45 de la noche con 2 linternas y los teléfonos cargados porque Héctor seguía convencido de que era un paseo de 40 minutos de ida y vuelta por un camino que conocía perfectamente. Los primeros 20 minutos fueron exactamente como Héctor había dicho. El camino de tierra estaba despejado, las linternas iluminaban bien, los niños caminaban sin quejarse, aunque Nico iba colgado de la mano de su mamá con más fuerza de lo usual. La selva de noche tiene sus propios sonidos que de día no se escuchan. El canto de los insectos es diferente, más denso, más constante, como una pared de sonido que lo rodea a uno por todos lados. Héctor iba adelante con una linterna, Rodrigo atrás con la otra, Adriana en el centro con Camila y Nico. Fue Camila la primera que notó algo. Le dijo a su mamá en voz baja que los grillos habían parado. Adriana escuchó y era verdad. El sonido constante de la selva nocturna que los había acompañado desde que salieron de la cabaña había desaparecido de golpe, sin que ninguno de ellos lo notara exactamente cuándo. Ahora había un silencio que no era silencio natural, sino un silencio del tipo que se siente como una presencia, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración. Adriana le dijo a Héctor que parara. Héctor paró, escuchó y dijo que probablemente era algún animal grande cerca que había asustado a los insectos, que era normal en la selva, que siguieran caminando. Siguieron. 5 minutos después, Héctor se detuvo él solo. Apuntó su linterna hacia adelante y hacia los lados y luego miró hacia atrás al camino por donde habían venido. Su expresión cambió de una manera que Adriana notó inmediatamente, porque en 19 años de matrimonio conocía cada expresión de su esposo, y la que tenía en ese momento era una que no le había visto nunca. El camino no se veía igual. Héctor conocía ese camino, había caminado por él 2 veces ese mismo día, y lo que tenía enfrente no correspondía a lo que su memoria le decía que debería estar ahí.
El árbol torcido que servía como referencia para saber que el claro donde estaba el carro estaba a 200 metros, ese árbol que Héctor podía describir con los ojos cerrados, no estaba. En su lugar había un tramo del camino que se veía diferente, con la vegetación más cerrada a los lados, más oscuro, más angosto, como si el camino que conocía hubiera sido reemplazado por otro camino que se le parecía, pero no era el mismo. Héctor no dijo nada de esto a Adriana en ese momento. No quería asustar a los niños. Siguió caminando diciendo que ya faltaba poco, pero por dentro sabía que algo estaba mal, y ese algo que estaba mal se fue haciendo más evidente con cada paso, porque el camino seguía sin verse como debería verse, y el claro con el carro no aparecía, aunque según sus cálculos ya debería estar ahí. Llevaban 40 minutos caminando desde que Héctor reconoció que el camino había cambiado, cuando escucharon el sonido por primera vez. Venía de la selva a la izquierda del camino, a una distancia que era difícil de calcular, porque el sonido en la selva de noche se comporta diferente que en campo abierto, rebota entre los árboles y llega desde ángulos que no corresponden a la dirección real de la fuente. Era un sonido que ninguno de los 5 supo identificar en ese momento. No era animal, no era viento, era algo intermedio, como una respiración muy lenta y muy pesada, amplificada a un volumen que ningún ser vivo de tamaño normal debería poder producir. Una respiración que tenía un ritmo completamente regular, completamente paciente, como la respiración de algo que no tiene ninguna prisa porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Nico apretó la mano de Adriana tan fuerte que le dejó marcas. Camila se pegó a su lado sin decir nada. Rodrigo, que tenía 16 años y que había pasado los 2 días anteriores actuando con la indiferencia típica de su edad, se acercó a su papá sin que nadie se lo pidiera. Héctor apuntó su linterna hacia el lado donde venía el sonido. Los árboles, la vegetación cerrada, nada visible, pero el sonido seguía ahí, constante, rítmico, paciente. Héctor tomó la decisión de regresar por donde habían venido en lugar de seguir buscando el carro. Le dijo a su familia que iban a volver a la cabaña y que el GPS podía esperar hasta mañana. Nadie protestó. Dieron media vuelta y comenzaron a caminar de regreso. La respiración de la selva los siguió. No se acercó, no se alejó. Mantuvo exactamente la misma distancia todo el tiempo, como si algo caminara paralelo a ellos entre los árboles, sin necesidad de estar en el camino, moviéndose a su mismo ritmo, siguiéndolos sin ningún apuro. Rodrigo, que iba al final del grupo con su linterna, empezó a ver algo entre los árboles, no con claridad, solo la sugerencia de un movimiento, algo grande que se desplazaba entre la vegetación a la altura que no correspondía a ningún animal que él conociera. Demasiado alto para ser un animal de 4 patas, demasiado ancho para ser un hombre, moviéndose con una fluidez que tampoco era humana. Lo vio 3 veces en 10 minutos, y las 3 veces, cuando apuntó la linterna directamente hacia donde había visto el movimiento, no había nada, solo árboles y selva y oscuridad. Lo que la familia Castellanos encontró esa noche en la selva de Ocosingo tiene varios nombres dependiendo del pueblo donde uno pregunte. En los pueblos tzotziles más cercanos a esa zona, lo llaman el Extabay de la selva, que es diferente al Extabay que conocen en Yucatán, aunque comparten algo en su naturaleza. Es una presencia que vive en las partes más densas de la selva chiapaneca, que no tiene una forma fija, que puede parecer un animal grande, o puede parecer una figura humana, o puede no parecer nada visible, y solo hacerse sentir como ese sonido de respiración pesada, y como esa sensación de que algo te observa desde una distancia que deliberadamente mantiene constante. Los viejos tzotziles dicen que no es un espíritu de muerto ni una criatura física en el sentido normal. Es algo más antiguo que eso, algo que existía en esa selva antes de que hubiera personas para nombrarlo, y que ha aprendido con el tiempo que la manera más efectiva de hacer daño no es atacar, sino desorientar, hacer que la gente pierda el camino, que camine en círculos, que se adentre más y más en la selva, hasta que ya no puede encontrar la salida. Los viejos dicen que tiene una regla que nadie entiende completamente, pero que todos respetan. No cruza los caminos abiertos, se queda siempre entre los árboles, siempre en la vegetación cerrada, siempre en la oscuridad.
y que mientras uno permanezca en el camino, aunque el camino se vea diferente de lo que debería verse, está relativamente a salvo. El peligro es cuando alguien del grupo se aparta del camino para investigar un sonido o un movimiento, porque eso es exactamente lo que el Extabay quiere, que uno se aparte, que uno entre entre los árboles, que uno dé ese primer paso fuera del camino. Esa noche Héctor estuvo a punto de dar ese paso 3 veces. Las 3 veces algo lo detuvo, quizás el instinto, quizás el hecho de que sus hijos estaban ahí, quizás algo que no tiene nombre racional, pero que en ese momento funcionó como una barrera invisible entre él y el primer árbol del lado izquierdo del camino. Oye, antes de que te cuente cómo terminó esta noche para la familia Castellanos, necesito pedirte algo rápido. Si este tipo de historias son las que te quitan el sueño, pero no puedes dejar de escuchar, suscríbete ahorita y activa la campanita. Cada semana subo historias como esta y las que vienen son todavía más oscuras que esta. Ya suscrito, seguimos con lo que pasó esa noche en la selva. La familia Castellanos caminó durante casi 2 horas sin encontrar la cabaña. Héctor, que había dicho que conocía ese camino perfectamente, estaba completamente perdido y ya no lo ocultaba, porque ya no tenía caso ocultarlo. Los teléfonos no tenían señal. El GPS que había dejado en el carro era exactamente el instrumento que necesitaban en ese momento y estaba en el carro que no encontraban. Las linternas seguían funcionando, pero Héctor sabía que las baterías tenían límite. Nico empezó a llorar en silencio, de ese modo que tienen los niños pequeños cuando están agotados y asustados, pero intentan ser valientes porque sienten que llorar fuerte haría las cosas peor. Adriana lo cargó, aunque pesaba demasiado para cargarlo mucho tiempo. Camila caminaba con los ojos al frente, sin decir nada, con una expresión que su mamá describió después como la expresión de una niña que ha decidido que si se pone a pensar en lo que está pasando, va a paralizarse, así que simplemente no piensa. Rodrigo caminaba al lado de su papá con la linterna apuntando hacia la selva del lado izquierdo, donde el movimiento y la respiración seguían, constantes, pacientes, sin cambiar. Fue Adriana la que recordó algo que su abuela le había dicho una vez cuando ella era niña, una de esas cosas que uno escucha de pequeño y guarda en algún rincón de la memoria sin saber exactamente por qué. Su abuela le había dicho que cuando uno se pierde en el monte de noche, hay que rezar en voz alta, no en silencio, sino en voz alta, porque el sonido de la voz humana rezando cambia algo en el aire del monte que ninguna otra cosa cambia. Adriana no era una persona particularmente religiosa, pero en ese momento, con sus 3 hijos asustados y su esposo perdido en una selva que no se comportaba como debería comportarse, rezó, en voz alta, el Padre Nuestro primero, luego el Ave María, luego una oración que no era oración formal, sino simplemente palabras propias dirigidas a algo que esperaba que estuviera escuchando. Héctor la miró cuando empezó. No dijo nada. A los 30 segundos se unió. Rodrigo tardó un poco más, pero se unió también. Y Camila con su voz de 13 años que temblaba levemente pero no se quebraba. Y Nico, que no sabía bien las palabras, pero repetía lo que escuchaba de sus papás con esa fe absoluta que tienen los niños de 8 años cuando sus padres les dan algo concreto en que apoyarse. La respiración de la selva paró. No gradualmente, de golpe, como cuando apagan un aparato eléctrico. Y 10 minutos después de que paró, cuando la familia seguía caminando y rezando, Héctor vio el árbol torcido, el árbol de referencia que le indicaba que el claro con el carro estaba a 200 metros. Estaba exactamente donde siempre había estado. Llegaron al carro, llegaron a la cabaña, y al día siguiente, antes del amanecer, la familia Castellanos metió todo en el carro y se fue de regreso a la ciudad sin desayunar, sin esperar que aclarara bien, sin que nadie dijera en voz alta que no quería pasar otra noche en ese lugar, porque todos lo sabían y ninguno necesitaba decirlo. Héctor nunca volvió a llevar a su familia a esa zona de la selva. Siguió yendo por trabajo porque el trabajo lo requería, pero siempre de día y siempre de regreso antes de que cayera el sol. Adriana empezó a ir a misa los domingos después de ese viaje, no por costumbre, sino por una necesidad que ella misma describió como la necesidad de mantener algo encendido que esa noche en la selva había demostrado que tenía peso real.
Rodrigo, que antes de ese viaje era el tipo de adolescente que se burlaba de todo lo sobrenatural, publicó un video en sus redes semanas después hablando de lo que le había pasado, sin dar detalles específicos del lugar, solo describiendo la experiencia. El video tuvo miles de comentarios de personas de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de Guatemala, que decían haber vivido algo similar en sus propias regiones. Personas que describían el mismo sonido de respiración pesada entre los árboles, la misma sensación de ser seguido a distancia constante, el mismo camino que de repente no se parece al camino que uno conoce. Rodrigo respondió cada comentario, y en cada respuesta decía lo mismo, que no se metan a la selva de noche, que los abuelos no dicen esas cosas porque sí. Los viejos tzotziles de Ocosingo, que escucharon la historia de la familia Castellanos, dijeron que tuvieron mucha suerte, que el Xtabay de esa zona había dejado ir a familias completas antes y que la razón por la que esta familia pudo salir fue porque nadie se apartó del camino y porque alguien en el grupo recordó lo que hay que hacer cuando la selva de noche deja de comportarse como selva. Dijeron que las advertencias que los abuelos repiten desde hace generaciones no son cuentos, son instrucciones. Son el conocimiento acumulado de toda la gente que entró a esa selva de noche y que tuvo que aprender de la manera más difícil lo que sus abuelos intentaban enseñarles de la manera fácil, y que cada generación que no escucha tiene que aprenderlo de nuevo por su propia cuenta. Ojalá siempre puedan contarlo después. ¿Conoces alguna historia de gente que se perdió en la selva de Chiapas o de cualquier otro estado y que no pudo explicar lo que le pasó con ninguna razón lógica? Porque los comentarios de la semana pasada me dejaron claro que muchos de ustedes han vivido cosas en el monte nocturno que no tienen explicación racional, y quiero escuchar esas historias. Escríbanlas abajo. Las mejores las voy a contar en un próximo video dándoles el crédito. Y si esta historia te hizo recordar alguna advertencia de tus abuelos que en su momento no tomaste en serio, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la siguiente historia que tengo preparada viene de una región de México donde lo que les pasó a los castellanos sería considerado un susto menor comparado con lo que viven las familias de allá cada temporada de lluvias. Que llegues bien a casa. Y si tienes planes de ir de camping a la selva este fin de semana, hazme un favor y pregúntale primero a alguien del lugar qué dicen los viejos de la zona, solo por si acaso.